Entonces ya hicimos nuestra primera paralelización de algo. Bueno. Entonces, ahora, ¿cuántos? Importante. Fíjense lo que sucede cuando paralelizo. Él llama recursivamente a zoom segment y a zoom segment. Realmente, en el programa, realmente, fíjese que él llama recursivamente a zoom segment y a zoom segment. O sea, solo lo partió en dos. Pero uno podría pensar en partirlo en 4 pedazos. Por ejemplo, como esta que está aquí. Entonces, partámoslo en 4 pedacitos. Entonces, voy a hacer ¿por qué lo paralizo en 2? Lo puedo paralizar en 4, por ejemplo. Y entonces cojo el vector y me averiguo un cuarto del vector cuál es el índice, en 2 cuartos del vector cuál es el índice, y en 3 cuartos del vector cuál es el índice. Se llaman M1, M2 y M3. Y entonces digo, bueno, en paralelo, voy a calcular esta pareja, sum 1 y sum 2, y esta pareja sum 3 y sum 4. Entonces, sum 1 y sum 2 es lo que me devuelva este paralelo aquí. Sum 3 y sum 4 es lo que me devuelva este paralelo aquí. Y esos dos paralelos los voy a poner en paralelo para que me queden, este me paraliza en 2, este en 2, y como estos dos van a quedar en 2, entonces voy a quedar 4 paralelos. Mucho, voy a hacer en paralelo esto con esto, y este lo que hace es hacer 2 de estos, y lanzar 2 de estos, lo voy a tener 4 en paralelo. Y cuando terminen, entonces voy a coger lo que devuelve el uno, lo que devuelve el otro, lo sumo, lo elevo a la 1 sobre P y me da la norma P evaluada en 4 partes. En 4, haciendo una recursión en 4, haciendo una recursión, haciendo paralización en 4, no en 2, sino en 4. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está S y les muestro que sigue funcionando como si no hubiera hecho nada raro. Y usted no se da cuenta que por debajo está haciendo, uno no se da cuenta para nada que por debajo esto está siendo paralizado. Solo sabe que está siendo paralizado porque cuando hicimos el programa paralizamos cosas. Pero los resultados son idénticos. ¿Bien? Ahora, no quiero en 4. Quiero, digamos que tengo un vector de 1.000.000. Entonces lo parto en 2 de 500. Pero esos de 500 todavía son muy grandes. Entonces los parto en 2 de 250.000. Y los dos todavía son muy grandes, parto en 2 de 125.000. Y así sigo partiendo. Y quiero que cada una de esas cosas se hagan un hilo. O sea, quiero calcular la norma P para un número no limitado de hilos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se haría eso recursivo? Entonces hay que hacerlo, hay que hacer algo diferente a lo que hicimos allá arriba. Entonces, ¿qué es algo diferente a lo que hicimos allá arriba? Fíjense que aquí arriba lo que hacíamos era en paralelo llamar a un segmento. En cambio, aquí abajo vamos a escribir una función que es parecida al zoom segment, solamente que es recursivo. ¿Qué hacía el zoom segment que nosotros habíamos definido? El zoom segment que habíamos definido aquí, ¿qué hace? Hace un for, o sea, iterativamente va calculando BI a la P, y luego suma todo eso. Pero para poder hacer muchos hilos, vamos a tener que cambiar la idea de calcular la suma de esa manera y la vamos a calcular recursivamente. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a calcular la suma de los elementos de un vector a la P desde S hasta T-1. Como igual, tiene que la especificación es la misma, pero lo vamos a hacer de manera diferente. Vamos a ver primero el pedazo de abajo y luego les muestro el de arriba. Entonces, primero calculo el índice de la mitad. Entonces, en la mitad es S más T menos S sobre 2, es el que está en la mitad entre S y T. Y hago lo mismo de ahorita, hago en 2 sumas, en paralelo, llamo a la misma función segment_rec entre S y M y entre M y T, en paralelo. Y luego devuelvo la suma de esos dos. ¿Listo? Devuelvo la suma de esos dos. Es la misma idea de la suma. ¿Cuándo termina esto? Como es un recursivo, tiene que terminar en algún momento. Entonces, por eso este if de aquí.
Entonces, si t menos s, o sea, si el tamaño de lo que voy a sumar es menor que un límite que yo pongo aquí, entonces, cuando eso pasa, dice, entonces sume como sumaba secuencialmente, es lo que dice aquí. Este pequeño segmento se suma secuencial, pero el resto se suman haciendo paralelos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Voy a pintarles aquí. Digamos que tengo un vector no sé cuántos, 1, por aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Digamos, de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí hay 13 elementos. Entonces, tengo ese vector. ¿Qué va a hacer mi algoritmo para sumar todos esos que hay ahí entre, digamos que va a sumar entre este y este límite? Digamos que se puede ser un vector mucho más grande, de muchos vectores, un vector mucho más grande, solamente que aquí es donde está S, y por acá puede continuar el vector, por acá puede continuar el vector, solamente que aquí este es T, o sea, T, o sea, este es el T, vamos a sumar hasta el T-1, que es el que está en tecitos. Entonces, ¿qué hace nuestro programa recursivo? Pregunta si T-S es menor que el límite que hayamos puesto. Digamos que el límite fuera 2, que fue el que empezamos aquí arriba, digamos que el límite fuera 2. Entonces él dice, y aquí estamos, y aquí había 13, ¿cierto? Entonces, como hay 13, 13 no es menor que 2. Entonces él va a dividir esto en dos pedazos. Desde S hasta S más 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me lo va a partir aquí. Este es mi primer M. Voy a llamarlo. Y desde M hasta T. Y entonces va a llamar recursivamente a este y a este, pero los va a llamar en paralelo. Ahora, ¿qué va a pasar en cada uno de esos llamados? Él en paralelo, él va a decir, ¿esto cuánto mide? 6. 6 es mayor que 2, no, entonces lo parte en dos pedazos. Entonces a este lo voy a llamar M2. M2. Y a este lo voy a llamar, y este también lo parte en dos pedazos. 1, 2, 3. Lo voy a llamar M3. M3. Bueno, de bolito. Luego, este de 3, 3 es menor que 2, no, entonces lo parte en dos pedazos. Digamos que lo partió aquí. Entonces este sería M4. Este también lo parte en dos pedazos porque es de 3. Este sería M5. Este también es de 3, lo parte en dos pedazos. Este sería M6. Estoy dibujándolo como en el nivel en que eso pasa. Y ese también lo parte en dos, porque es de 4, entonces lo parte en dos. Y aquí daría M7. Ya tengo todos esos hilos están andando al tiempo. Está calculando primero esta mitad, estas dos mitades, luego está calculando estas dos mitades, acá entonces vean 4 hilos más, y este 4 se volvió y cada uno de estos se volvió en 2 hilos más, luego ya llevo 4, 6, 7, llevo como 8 hilos con el hilo principal andando, ninguno ha terminado. Como este es de 1 y ese es menor que 2, entonces él llama al secuencial. O como este es de 2, entonces él llama al secuencial, o sea, no recurre, sino que resuelve las sumas de aquí y las sumas de aquí y resuelve entonces este hilo. Y luego estos dos resuelven este hilo y entonces este señor dice, ya me dieron, entonces resuelvo mi hilo y así sucesivamente los cálculos suben y bajan y resolvieron todos los hilos. Y eso fue lo que pasó en paralelo. O sea que el número de hilos que se está generando no está limitado por ser 2 o por ser 4, sino que hay un número muy grande de hilos que depende del límite este que yo puse aquí. ¿Cierto?
Ahora, en la vida real, si mi vector tiene 1.000.000 de elementos, pues el límite no va a ser 2, porque eso sería ir hasta muy abajo. En la vida real, uno lo que hace es medir, por ejemplo, sacar esta suma de 100.000 o menos en paralelo ya no vale la pena. Entonces uno dice que el límite es 100.000 y puede meter uno de 1.000.000 y lo baja a 500.000, luego a 250.000, luego a 125.000, y cuando ya son de 60.000, ya no los hace recursivos, sino que los hace directamente secuencial. Y uno va a poder hacer el tuning, la sintonización de cada uno de esos parámetros con cada cosa paralela que haga. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la versión. Entonces, la versión de esa calcular norma P con un número no limitado de hilos necesita un valor que se llama el límite, que ustedes lo pueden poner el valor que quieran, y necesitan, y ahora sí, este va a funcionar. Obviamente, ¿por qué puse yo ese valor? Pues porque en nuestro caso nuestros vectores A y B, los de los ejemplos que les estoy mostrando, pues son muy chiquitos. Entonces, si no pongo ese valor, siempre va a entrar por ahí. Si no lo pongo chiquito, si pongo que el límite es 10, pues ninguno mide eso, entonces siempre va a entrar por aquí abajo. O sea que realmente el algoritmo recursivo con estos paralelos no se va a ejecutar, ¿cierto? O sea, este con 2, por ejemplo, va a ser lo mismo que si no hubiera sido el recurso, que si no hubiera sido eso, porque, bueno, 2 no es menor que 2, entonces lo llama con 1, sí, lo llama una vez. Pero entonces lo importante de todo esto es que, bueno, y entonces aquí estaría la norma con ese recursivo, lo que llama esa segment rec, entre 0 y n. Y fíjense que, de nuevo, para nada nos tenemos que preocupar por por el resultado, porque el resultado sigue siendo el mismo, porque lo que he hecho es paralelizar. Y paralelizar en funcional, con cosas funcionales, no me cambia la funcionalidad de lo que hice. Da el mismo resultado. No tengo que preocuparme porque eso se vaya a dañar, porque lo que se hace en paralelo, lo uno no tiene nada que ver con lo otro, lo uno no afecta a lo otro, luego esas cosas realmente se pueden hacer en paralelo. ¿Listo? Eso es lo que tenía que ver con este ejemplo de se puede hacer con un número limitado de hilos, ya lo acabo de mostrar. Entonces ya usamos por primera vez nuestro paralelo. Ya usamos por primera vez nuestro paralelo. Ahora, ¿cómo está definido? Entonces aquí vamos a dejar de grabar.